7 años después de que su esposa lo abandonara por ir a la quiebra y cortar todos los lazos, y ahora el multimillonario Kou recibe un mensaje de texto de ella que lo sacude hasta la médula. Necesita verte, es sobre nuestro hijo. Antes de comenzar, háganos saber en los comentarios desde donde nos está viendo y por favor, haga clic en me gusta en este video para apoyar el canal. Ahora siéntese, relájese y disfrute de la historia. Daniel Whitmore había construido un imperio a partir de las ruinas de su pasado. 7 años atrás no tenía nada, ni dinero ni poder, y lo peor de todo, nadie a su lado. La mujer que había amado con cada fibra de su ser se había marchado sin mirar atrás, dejándolo ahogarse en sus fracasos. Pero ahora el mundo lo veía como intocable, un multimillonario Kou, un hombre que imponía respeto y miedo, un hombre que había salido de la nada. Su vida estaba estructurada, controlada, cada aspecto meticulosamente gestionado para garantizar que nadie pudiera volver a herirlo. Hasta esta noche. El mensaje de texto llegó mientras estaba en la oficina de su ático, revisando las proyecciones para una próxima fusión. Era pasada la medianoche, las luces de la ciudad se extendían interminablemente más allá de las paredes de cristal, un recordatorio silencioso de lo lejos que había llegado. Su teléfono vibró, el sonido apenas perceptible, solo otra notificación en un flujo constante de robos de negocios. Pero cuando miró la pantalla, su pulso se detuvo. Necesito verte, es sobre nuestro hijo. Por un momento, no se movió, las palabras no tenían sentido, no podían. Su respiración se hizo superficial, los números en la pantalla se volvieron borrosos mientras su mente luchaba por procesar las implicaciones. Sus manos se apretaron alrededor del teléfono, como si pudiera escabullirse llevándose el mensaje con él, convirtiéndolo en algo que había imaginado. Pero era real. El nombre en la pantalla le envió una descarga, un nombre que no había visto en años, pero del que nunca había escapado realmente, Olivia. Se obligó a respirar, a alejar la tormenta que se avecinaba en su interior. Su ex esposa, la mujer que lo había dejado cuando tocó fondo, que había desaparecido sin dejar rastro. Y ahora estaba de vuelta, con un mensaje que destrozaba todo lo que él creía saber. Un hijo, su hijo. No, tenía que ser un error. Si ella hubiera estado embarazada, él lo habría sabido, ella se lo habría dicho, ¿no? Un fuerte golpe en la puerta lo sacó de su trance. Vanessa, su asistente, entró con expresión tranquila pero conocedora. Había estado con él lo suficiente como para leerlo mejor que la mayoría. Señor, parece que ha visto un fantasma. Daniel exhaló por la nariz, dejando su teléfono con una firmeza forzada. No es nada. Vanessa arqueó una ceja. Nada no te hace parecer que estás a punto de romper tu teléfono por la mitad. Debería haberlo ignorado y enterrarlo como cualquier otro recuerdo doloroso que había guardado a lo largo de los años. Pero en cambio, se encontró diciendo, Olivia me envió un mensaje de texto. El cambio en la postura de Vanessa fue sutil pero inmediato. ¿Qué quiere? Dudó antes de responder, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. Dice que es sobre nuestro hijo. Vanessa, que había estado a su lado en cada etapa de su ascenso al poder, rara vez mostraba emoción, pero esta vez su sorpresa fue clara. ¿Tu hijo, Daniel? Daniel se reclinó en su silla, frotándose la mandíbula con una mano, el peso de la revelación no presionaba. No tengo un hijo. Aparentemente sí. Se burló, aunque no había humor en ello. No, si Olivia hubiera estado embarazada cuando se fue, me lo habría dicho. Esto es una especie de juego, tiene que serlo. Vanessa se quedó callada un largo rato antes de hablar, con voz cuidadosa. Entonces, ¿qué vas a hacer? La respuesta lógica era nada. Olivia había perdido el derecho de volver a entrar en su vida con mensajes crípticos y esperar una respuesta. Debería borrar el mensaje, olvidar que alguna vez sucedió. Y, sin embargo, sus dedos le picaban por responder, por exigir respuestas, por ver su rostro y escuchar la verdad de sus propios labios.
Había pasado años construyendo un imperio, asegurándose de tener el control de cada aspecto de su vida. Pero esto era algo que no había tenido en cuenta. Nunca había considerado la posibilidad de que la traición de Olivia hubiera sido más que simplemente abandonarlo. Le había robado algo que tal vez nunca recuperaría. Vanessa suspiró, ya sabiendo lo que iba a hacer antes de que lo hiciera. Si vas a verla, hazlo en tus términos, controla el entorno, no la dejes manipular la situación. Daniel apretó la mandíbula, mirando la pantalla del teléfono una vez más. Un hijo. No podía ignorar esa posibilidad, no importa cuánto lo deseara. Si era cierto, si ella le había ocultado a su hijo durante 7 años, no habría perdón. Sus dedos se movieron sobre el teclado antes de que finalmente escribiera una respuesta. Mañana, 7 de la tarde, mi oficina. Lo había enviado antes de que pudiera dudar de sí mismo, su corazón latía con fuerza contra sus costillas. El mensaje fue leído al instante. Ahí estaré. Las palabras estaban en la pantalla como una promesa, un presagio de lo que estaba por venir. 7 años de silencio rotos en un instante. Había pasado tanto tiempo fingiendo que Olivia ya no existía, que su partida no lo había destrozado. Pero ahora ella había vuelto y había traído consigo lo único que podía sacudir los cimientos de la vida que él había construido. Daniel se reclinó en su silla, mirando la ciudad, pero ya no veía el horizonte. Su mente estaba en otra parte, atrapada en el pasado y en los recuerdos que había tratado de borrar. Mañana se enfrentaría a la mujer que lo había dado por muerto. Mañana obtendría las respuestas que nunca había buscado, pero que de repente no podía vivir sin ellas. Y dependiendo de lo que ella le dijera, mañana podría cambiarlo todo. A la noche siguiente, Daniel estaba sentado en su oficina, mirando la elegante superficie de su escritorio, su mente lejos de las imponentes paredes de cristal y del mundo más allá de ellas. Había pasado el día fingiendo trabajar, revisando informes, firmando documentos, pero en verdad, sus pensamientos nunca se habían apartado de lo que estaba a punto de suceder. 7 años de silencio, de amargura, de intentar olvidar a la mujer que lo había abandonado cuando más la necesitaba. Y ahora estaba a punto de entrar por su puerta, precisamente a las 7 de la tarde. Un suave golpe resonó en la oficina. Se enderezó, forzando su expresión en la fría máscara que había perfeccionado a lo largo de los años. Vanessa ya había recibido instrucciones de dejar entrar a Olivia, pero no había esperado la extraña opresión en su pecho cuando se abrió la puerta. La mujer que estaba ante él era un fantasma del pasado, pero no la que él recordaba. Estaba más delgada, casi frágil, y la confianza que una vez había llevado con tanta naturalidad se había ido. Su largo cabello castaño rojizo, una vez brillante y lleno de vida, estaba apagado, recogido de una manera que hacía poco por ocultar el agotamiento en su rostro. Había líneas alrededor de sus ojos que antes no estaban allí, y aunque todavía era hermosa, había algo inquietante en la forma en que se sostenía, como si el peso del mundo la presionara sobre sus hombros. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio se extendió, espeso por las palabras no dichas y 7 años de resentimiento. Entonces Daniel se puso de pie, su voz más fría de lo que pretendía. «Tienes 5 minutos, haz que cuenten». Olivia se estremeció como si hubiera esperado hostilidad, pero aún no estaba preparada para su agudo filo. Dio un paso adelante vacilante, agarrando la correa de su desgastado bolso como si fuera lo único que la mantenía erguida. «Daniel, por favor, yo solo». Él la interrumpió, su ira hirviendo a fuego lento bajo la superficie, apenas contenida. «No, no puedes empezar con por favor. Desapareciste, me dejaste cuando no tenía nada, y ahora apareces después de 7 años con un mensaje sobre nuestro hijo. No puedes actuar como si te debiera una conversación». Su labio inferior tembló ligeramente, pero respiró temblorosamente, serenándose. «Tienes razón, no merezco tu amabilidad. Pero estoy aquí porque te mereces la verdad». Apretó los puños a los costados.
¿La verdad? La verdad es que te fuiste en cuanto las cosas se pusieron difíciles. No solo me dejaste, Olivia, me abandonaste cuando más te necesitaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. Estaba embarazada cuando me fui. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Dio un paso atrás, incapaz de ocultar el destello de sorpresa antes de que su expresión se endureciera. No, dijo rotundamente, no puedes hacer eso. No puedes reescribir la historia, hacerte la víctima. No lo soy. Ella negó con la cabeza, con voz temblorosa. Lo descubrí la misma semana que lo perdiste todo. Quería decírtelo, lo hice, pero nos estábamos ahogando, Daniel. Tenía miedo. Tenía miedo de traer un niño a una vida de pobreza, de obligarlo a sufrir porque no teníamos nada. Apretó la mandíbula. Así que simplemente te fuiste. Tomaste esa decisión por tu cuenta, sin darme una oportunidad. Estaba aterrorizada, su voz se quebró. Te estabas desmoronando, estabas bebiendo, en espiral, y no sabía cómo salvarte. Y luego descubrí que estaba embarazada, y yo, entré en pánico. Pensé que lo estaba protegiendo. Daniel soltó una risa hueca, sus manos temblando de rabia. ¿Protegiéndolo de mí? ¿De su padre? Ella se secó las lágrimas, mirando hacia abajo, avergonzada. Al principio sí. Y luego, cuando reconstruiste tu vida, cuando te convertiste en todo lo que estabas destinado a ser, ya era demasiado tarde. ¿Cómo podía volver después de lo que hice? Después de irme. Se dio la vuelta, pasándose una mano por el pelo, tratando de respirar a través de la tormenta que rugía en su interior. 7 años que podría haber pasado con su hijo. 7 años que ella le había robado. No tenías derecho, dijo, su voz más baja pero no menos letal. No tenías derecho a tomar esa decisión por mí. Lo sé, susurró ella. Sé que no merezco el perdón. Pero estoy aquí ahora porque Caleb se merece conocer a su padre. Y no me queda mucho tiempo. Algo en la forma en que lo dijo le puso la piel de gallina. Había un agotamiento en su voz, algo más profundo que la culpa o el arrepentimiento. Se giró para mirarla de nuevo, buscando en su rostro la verdad que no estaba diciendo. ¿Qué significa eso? Antes de que pudiera responder, sus rodillas se doblaron. Sucedió demasiado rápido. En un momento estaba de pie y al siguiente se desplomaba en el suelo. Se movió instintivamente, agarrándola antes de que golpeara el suelo, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas mientras la bajaba con cuidado. Olivia. Su respiración era superficial, su piel fría contra sus manos. El miedo, agudo y desconocido, lo atravesó. Esto no era solo agotamiento o estrés, algo andaba mal. Olivia, quédate conmigo, exigió, sacudiéndola ligeramente, pero sus párpados revolotearon, apenas capaces de enfocarlo. Daniel, murmuró débilmente, y era la primera vez que decía su nombre así en años. Suave, familiar, como si perteneciera a otra vida. Entonces su cuerpo quedó inerte en sus brazos. El pánico le atenazó el pecho mientras sacaba su teléfono, marcando los servicios de emergencia con manos que habían construido un imperio, pero que ahora temblaban inútilmente alrededor del dispositivo. Se ha desplomado, le dijo al despachador. Está inconsciente, no sé qué le pasa. Envíen a alguien ahora. Apenas registró la respuesta antes de que la línea se quedara muerta. Su atención estaba en Olivia, en la mujer que lo había destrozado una vez y que ahora yacía pálida e inmóvil contra él. Debería haber estado furioso, debería haber querido dejarla ir, dejarla sufrir las consecuencias de sus decisiones. Pero nada de eso importaba en este momento. Porque no importaba cuánto la odiara por irse, no importaba cuánto lo hubiera traicionado, otra verdad permanecía, una vez, Olivia había sido su mundo. Y ahora podría estar perdiéndola de nuevo.
El hospital olía a antiséptico y aire estéril, un marcado contraste con la tormenta que rugía en el pecho de Daniel. Se sentó rígido en la incómoda silla de la sala de espera, con los dedos entrelazados frente a él, los codos apoyados en las rodillas, mientras miraba los fríos azulejos blancos. El eco del nombre de Olivia siendo llamado por el intercomunicador se sentía surrealista, como si hubiera sido transportado a otro tiempo, uno en el que ella todavía era su esposa, donde todavía tenían un futuro. Pero esa no era la realidad. La realidad era que ella se había desplomado en sus brazos, inconsciente, su cuerpo débil y sin respuesta. La realidad era que había pasado las últimas 2 horas caminando por los pasillos del hospital, esperando que un médico le dijera algo, cualquier cosa. Y cuando la puerta finalmente se abrió, cuando un hombre de mediana edad con bata blanca salió con esa mirada de amable desapego, Daniel supo antes de que siquiera hablara que las noticias no serían buenas. Señor Whitmore, la voz del médico era cuidadosa, mesurada, como preparándose para el impacto. ¿Podemos hablar en privado? Daniel se puso de pie, su pulso un tambor constante contra sus sienes. Siguió al médico por el pasillo, pasando junto a enfermeras que se movían con tranquila urgencia, junto a máquinas que emitían pitidos y voces silenciosas. Entraron en una sala de consulta, y cuando la puerta se cerró tras ellos, el aire se sintió más pesado, sofocante. ¿Qué tan malo es?, preguntó Daniel, su voz más aguda de lo que pretendía, pero no le importaba. Había pasado demasiados años controlando sus emociones, enterrándolas bajo capas de acero y hielo. Pero esto no era algo que pudiera contener. El médico exhaló, cruzando los brazos. Leucemia en etapa tardía. Lo sabe desde hace un tiempo, pero por lo que estamos viendo, se está deteriorando más rápido de lo esperado. Si continúa rechazando el tratamiento intensivo, es posible que solo le queden unos meses. Las palabras cayeron como un golpe en el pecho. El primer instinto de Daniel fue rechazarlas, decir que era un error. Pero los médicos no daban noticias como esta a menos que estuvieran seguros. Se tragó saliva, con la garganta seca. No me lo dijo. Por lo que tengo entendido, se lo ha ocultado a casi todo el mundo, dijo el médico. En esta etapa, la quimioterapia solo la retrasaría. Si hubiera comenzado el tratamiento antes. Bueno, no estamos en ese punto ahora. Las manos de Daniel se cerraron en puños a los costados. 7 años de silencio, de ira, de creer que ella había seguido adelante mientras él se reconstruía desde cero. Pero la verdad era más fea de lo que había imaginado. Olivia no solo lo había dejado atrás, había estado librando una batalla que él desconocía. Y había perdido. ¿Puedo verla?, preguntó, su voz más baja ahora. El médico asintió. Está despierta, pero sea amable, señor Whitmore. Se le está acabando el tiempo. Daniel caminó por el pasillo con pasos lentos y deliberados, su corazón latía con más fuerza con cada centímetro que cerraba entre ellos. Cuando entró en su habitación, verla le robó el aliento. Olivia yacía en la cama del hospital, las luces fluorescentes proyectaban sombras sobre su piel pálida, un goteo intravenoso fluía constantemente en su brazo. Parecía más pequeña de lo que recordaba, más frágil, como si el peso de su enfermedad la hubiera vaciado por dentro. Pero sus ojos, esos ojos profundos y familiares, aún ardían cuando se posaron en él. «¿Te quedaste?», murmuró, su voz ronca pero entrelazada con algo cercano al alivio. Daniel cerró la puerta tras él, metiendo las manos en los bolsillos para evitar que temblaran. «No iba a dejarte inconsciente en medio de mi oficina». Una sonrisa cansada se dibujó en sus labios. «No, supongo que no lo harías». La habitación estuvo en silencio por un momento, la tensión era espesa. Daniel aún podía sentir los restos persistentes de su ira, pero ahora se mezclaba con algo más complicado. Había pasado años resintiéndola por irse, y sin embargo, al estar aquí, mirándola así, se dio cuenta de que ninguna cantidad de rabia podía cambiar lo que le estaba sucediendo.
Ninguna cantidad de poder podía comprarle más tiempo. Deberías haberme dicho, dijo, su voz ronca, sobre el cáncer, sobre. Se detuvo, apretando la mandíbula. Ella cerró los ojos por un breve momento antes de volver a mirarlo. Lo sé, pero fui una cobarde. Daniel se burló, negando con la cabeza. Esa no es una excusa. No pensé que me perdonarías. Olivia tragó saliva, mirando sus manos, la delgada línea intravenosa que corría por sus venas. Y tal vez no quería oírte decirme que no querías volver a verme. Pensé que podía vivir con mis errores, pero cuando empecé a enfermar, cuando supe que no me quedaría mucho tiempo, no pude dejar que creciera sin saber la verdad. Daniel se acercó, su pulso latiendo con fuerza en sus sienes. Háblame de él. Los labios de Olivia se abrieron ligeramente, como si no estuviera segura de por dónde empezar. Se llama Caleb, acaba de cumplir 6 años. Sus ojos se suavizaron, y a pesar del agotamiento en su rostro, había una luz que no había estado allí un momento antes. Es inteligente, muy inteligente. Le encantan los libros, siempre hace preguntas. Y amable, tiene esa forma de ver lo bueno en las personas, incluso cuando no lo ven en sí mismas. Daniel soltó un lento suspiro, algo dentro de él se retorcía dolorosamente. Tenía un hijo que había pasado toda su vida sin saber que él existía. ¿Por qué esperaste hasta ahora? Su voz era más baja, pero aún tenía un deje. Olivia hizo una mueca de culpa. Al principio pensé que estaba haciendo lo mejor para él. Estabas reconstruyendo tu vida y yo, me avergonzaba. Me había ido cuando no tenías nada. Y luego te vi convertirte en el hombre que siempre supe que podía ser, pero yo ya no era parte de tu vida. Me dije a mí misma que Caleb no necesitaba saber eso. Se lo diría cuando fuera mayor. Y luego, cuando me enfermé, seguí esperando el momento adecuado, pero el momento adecuado nunca llegó. Hasta que me di cuenta de que se me estaban acabando. Daniel apretó la mandíbula, tragándose el torrente de emociones que amenazaban con abrirse paso. Quería odiarla, quería decirle que no tenía derecho a tomar esa decisión por él. ¿Pero de qué serviría ahora? ¿Qué cambiaría la ira? Solo había una cosa que importaba ahora. Quiero verlo. Olivia se puso rígida, la vacilación brilló en sus ojos. Daniel, es mi hijo. Daniel la interrumpió, con voz firme. Ya me he perdido 6 años de su vida. No perderé ni un segundo más. Sus manos se apretaron alrededor de la manta del hospital, su expresión ilegible. Entonces, finalmente, susurró las palabras que enviaron una nueva ola de dolor a través de él. No sabe quién eres. Daniel se sentó junto a la cama del hospital de Olivia, el silencioso zumbido de las máquinas llenaba el silencio entre ellos. El peso de sus últimas palabras aún persistía, presionando contra su pecho. No sabe quién eres. Había pasado años creyendo que Olivia se había ido simplemente porque él ya no era suficiente, porque su amor no había sido suficiente. Pero ahora había otra razón, una que hacía que su rabia y resentimiento se sintieran huecos. Su hijo, su propia carne y sangre, había vivido una vida entera sin saber que él existía. Apenas había dormido después de salir del hospital la noche anterior. Se había sentado en su ático mirando las luces de la ciudad, el vaso de whisky en la mesa sin tocar, mientras trataba de reconciliar la verdad con la vida que había construido. Había trabajado durante años para borrar su pasado, para convertirse en un hombre intocable por los fantasmas de lo que fue. Pero aquí estaba, sacudido hasta la médula por un niño que ni siquiera sabía su nombre. Ahora, mientras estaba de pie afuera de una escuela primaria, el sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el pavimento, Daniel sintió que algo desconocido se apoderaba de él, algo peligrosamente cercano al miedo. Olivia había insistido en traerlo aquí ella misma. A pesar de su agotamiento. Su fragilidad era más pronunciada a la luz del día, su mano agarraba la puerta del coche como si se estuviera sosteniendo contra una fuerza invisible.
No tienes que hacer esto hoy, murmuró, mirándolo como si esperara que se diera la vuelta, que cambiara de opinión. Sé que esto es mucho. La mandíbula de Daniel se apretó. No esperaré otro día. Olivia asintió, pero él captó la vacilación en sus ojos. Ella había mantenido a Caleb alejado de él durante años, e incluso ahora, incluso con su tiempo agotándose, había algo en ella que parecía reacio a dejarlo entrar por completo. Pero él ya no iba a darle una opción. Había perdido demasiado. El sonido de niños riendo llenó el aire cuando entraron en el patio de la escuela. La vista de ellos era casi extraña para Daniel. Había pasado su vida en salas de juntas, en yachts privados, en lugares donde el control era absoluto. Esto era diferente. Esto era caos e inocencia, y el tipo de alegría que no había conocido en años. Y entonces, entre el mar de niños, la mirada de Olivia se suavizó. Ahí está, susurró. Daniel siguió su línea de visión y lo vio. Caleb. Estaba persiguiendo un balón de fútbol por el césped, su cabello oscuro alborotado por el viento, su rostro vivo con una felicidad desenfrenada. Sus movimientos eran rápidos, gráciles de una manera que parecía sin esfuerzo. Y luego se rió, un sonido puro y sin vigilancia que atravesó directamente a Daniel, alojándose en algún lugar profundo de su pecho. Su hijo, su hijo. La comprensión lo golpeó con tanta fuerza que, por un momento, no pudo respirar. Olivia exhaló temblorosamente. Le encanta el fútbol. Siempre está afuera, siempre en movimiento. Tiene más energía de la que sé qué hacer. Daniel apenas la escuchó. Estaba demasiado ocupado memorizando cada detalle, tratando de reconciliar la imagen de este niño brillante y animado con el hecho de que se lo había perdido todo. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, las rodillas raspadas, los cuentos para dormir. El peso de esos años perdidos amenazó con aplastarlo. Mientras estaban allí, Caleb de repente se giró en su dirección. Sus ojos se posaron en Olivia primero, y luego se posaron en Daniel. La expresión del niño cambió a una de cautelosa curiosidad mientras trotaba hacia ellos, limpiándose las manos en su uniforme. Hola, mamá, dijo Caleb, su voz ligera, inconsciente de la profundidad del momento que se desarrollaba a su alrededor. Hola, cariño, respondió Olivia, forzando una sonrisa mientras metía un mechón de cabello detrás de su oreja. Quería presentarte a un viejo amigo mío. Daniel sintió el aguijón de las palabras. Un viejo amigo. Debería haber sido presentado como su padre. Debería haber sido él a quien Caleb corriera primero, a quien mirara con familiaridad en lugar de con educado interés. Pero esta era la realidad que Olivia había creado, una realidad en la que él era un extraño. Caleb se giró hacia él, sus ojos oscuros llenos de curiosidad. Hola, dijo simplemente. Daniel tragó saliva, el sonido apenas audible. Hola, Caleb. El niño inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo. ¿Trabajas con mi mamá? Olivia vaciló, pero antes de que pudiera responder, se tambaleó ligeramente. Daniel la atrapó instintivamente, su brazo rodeó su cintura para sostenerla. Ella se puso rígida contra él, pero él lo ignoró. Mamá. El ceño de Caleb se frunció con preocupación. Estoy bien, le aseguró Olivia, aunque su voz carecía de convicción. Caleb los miró a ambos y luego, con el ceño fruncido, preguntó, ¿eres el novio de mi mamá? La pregunta envió un dolor agudo a través del pecho de Daniel. No porque fuera absurda, sino porque revelaba lo poco que Caleb sabía. Había pasado toda su vida imaginando a Olivia sola. Nunca se había imaginado a su padre. Olivia soltó una suave risa, pero sonó forzada. No, cariño. Es solo un viejo amigo. Daniel no la corrigió, aunque las palabras le escocieron. En cambio, se agachó ligeramente, nivelándose a la altura de Caleb. Es un placer conocerte, dijo, las palabras se sentían insuficientes para lo que realmente era este momento. Caleb asintió,
sus pequeños dedos se apretaron alrededor del balón de fútbol que sostenía. Pareces un poco serio. Daniel parpadeó, tomado por sorpresa. ¿Serio? Sí, dijo Caleb, arrugando la nariz. Como cuando mi mamá ve esos programas de abogados aburridos. Olivia soltó una carcajada real esta vez, aunque fue débil. Daniel, a pesar de sí mismo, sintió que la comisura de su boca se crispaba. Supongo que a veces puedo ser serio. Caleb consideró esto por un momento antes de encogerse de hombros. Está bien. Pareces agradable, incluso si usas traje sin ningún motivo. Daniel se lo quedó mirando, la forma tranquila en que hablaba, la forma natural en que simplemente existía. Quería tender la mano, aferrarse a algo, para probarse a sí mismo que esto era real. En cambio, simplemente asintió. Me alegra que lo creas. Caleb sonrió antes de volver a mirar a Olivia. ¿Puedo volver a jugar ahora? Olivia asintió. Ve, cariño. Caleb le lanzó a Daniel una última mirada curiosa antes de correr de regreso al campo. Daniel lo vio irse, con el corazón en la garganta. No puedes simplemente comprar tu camino a su corazón, dijo Olivia en voz baja a su lado. Él giró levemente la cabeza, entrecerrando la mirada. No es eso lo que estoy tratando de hacer. Ella exhaló. Entonces, ¿qué estás tratando de hacer? Daniel volvió a mirar a Caleb, al niño que le habían ocultado durante 6 años, al niño que no tenía idea de que el hombre que lo miraba era su padre. Todavía no lo sé, admitió. Pero no me iré a ningún lado. Daniel no había planeado quedarse, al menos eso era lo que se decía a sí mismo. Se había convencido a sí mismo de que una vez que conociera a Caleb, una vez que lo viera con sus propios ojos, decidiría qué tan involucrado quería estar y procedería racionalmente. Pero la racionalidad lo había abandonado en el momento en que vio a su hijo correr por ese campo de fútbol, riendo, ajeno a la verdad. Y luego estaba Olivia, la mujer a la que había pasado años odiando, pero de alguna manera, incluso ahora, no podía obligarse a alejarse. Su condición empeoró más rápido de lo que esperaba. Al principio trató de ocultarlo, ignorando el mareo, la fatiga, los fuertes ataques de tos que sacudían su cuerpo. Pero Daniel vio a través de la actuación. Había pasado demasiados años leyendo a la gente, sabiendo cuando mentían, sabiendo cuando alguien estaba tratando de fingir que estaba bien cuando no lo estaba. Y Olivia Wedmore estaba lejos de estar bien. Así que hizo lo que siempre había hecho cuando se enfrentaba a un problema, tomó el control. Consiguió médicos privados, pagó los mejores tratamientos, se aseguró de que tuviera acceso a todo lo que pudiera necesitar. No se lo dijo, no pidió permiso, simplemente lo hizo porque la alternativa, quedarse de brazos cruzados y verla desvanecerse, no era algo que estuviera dispuesto a aceptar. Ella lo descubrió, por supuesto. Olivia siempre había sido inteligente. Y una noche, mientras estaba sentada acurrucada en el sofá del pequeño apartamento que compartía con Caleb, se giró hacia él con una mirada de tranquila comprensión. Estás pagando por todo, ¿no? Daniel no se molestó en mentir. Sí. Ella suspiró, mirando hacia otro lado. Daniel, no puedes simplemente. Puedo, la interrumpió, su tono no dejaba lugar a dudas. Y lo haré. Sus dedos se curvaron contra la tela de la manta sobre su regazo. ¿Por qué? La pregunta lo tomó por sorpresa. Quería decir que era por Caleb, que lo estaba haciendo por el bien de su hijo, que un niño no debería perder a su madre a los 6 años. Pero esa no era toda la verdad. La verdad era más complicada. La verdad era que, no importaba cuánto se hubiera convencido a sí mismo de que había seguido adelante, no importaba cuánto hubiera tratado de odiarla, no podía soportar verla morir. Apartó la mirada, apretando la mandíbula. ¿Por qué puedo? Ella no presionó. Tal vez ella entendió. Tal vez estaba demasiado cansada para discutir. En cambio, se recostó en el sofá, cerrando los ojos, el peso del agotamiento la oprimía.
No sé cómo hacer esto, admitió en voz baja. ¿Hacer qué?, preguntó. ¿Dejarte entrar de nuevo? Daniel no supo cómo responder a eso. En cambio, se quedó. No dijo las palabras que ella quería escuchar, pero tampoco se fue. Y de alguna manera, esa se convirtió en su rutina. Se encontró pasando más tiempo en su apartamento, más tiempo con Caleb. Aprendió cómo le gustaban a su hijo sus sándwiches, cortados en triángulos, como tenía una obsesión inexplicable con los dinosaurios, como siempre dejaba una luz encendida por la noche pero nunca admitía que tenía miedo a la oscuridad. Empezó a ir a los entrenamientos de fútbol, quedándose a distancia, observando, aprendiendo. Y a través de todo esto, Olivia estaba allí, observándolo tanto como él observaba a su hijo. Algunas noches, después de que Caleb se iba a la cama, se sentaban juntos en la sala de estar, el silencio entre ellos lleno de una tensión que ninguno de los dos mencionaba. Estaba en la forma en que Olivia lo miraba cuando pensaba que él no se daba cuenta y en la forma en que sus dedos se apretaban alrededor del reposabrazos cuando ella se acercaba demasiado. Estaba en los fantasmas de un amor que no había muerto del todo, por mucho que ambos fingieran lo contrario. Una noche, ella se quebró. Había estado callada toda la noche, sus movimientos más lentos, su respiración más dificultosa. Él estaba a punto de irse cuando ella susurró, «Quédate». Daniel vaciló. Debería haber salido por la puerta, debería haberse recordado a sí mismo por qué había pasado tantos años tratando de olvidarla. Pero no lo hizo. Volvió a sentarse, observando cómo ella se limpiaba los ojos, la frustración parpadeaba en su rostro. «Odio esto», murmuró, negando con la cabeza. «Odio lo débil que me siento. Odio haber esperado tanto para decírtelo. Odio no saber cómo arreglar esto». Daniel se la quedó mirando, algo se le encogió en el pecho. «No puedes arreglarlo», dijo, y la verdad de esas palabras le escoció. Olivia soltó una suave risa rota. «Nunca dejé de amarte». Las palabras lo atravesaron, afiladas y profundas, como una herida que nunca había sanado del todo. Debería haber estado furioso, debería haberle devuelto sus palabras, recordarle que el amor no había sido suficiente para evitar que ella se fuera. Pero en cambio, simplemente se sentó allí, incapaz de moverse, incapaz de respirar. Ella lo buscó entonces, sus dedos rozaron los suyos. Fue un toque simple, ligero, vacilante, pero fue suficiente. Suficiente para que Daniel sintiera el tirón de algo que había tratado de enterrar. Suficiente para que los años entre ellos se desvanecieran, solo por un momento. Se inclinó antes de poder detenerse. Sus labios eran suaves, familiares, y por un instante todo lo demás desapareció. No había pasado, no había resentimiento, no había ira. Solo estaba Olivia, solo la calidez de su boca contra la suya, solo el sabor de algo que una vez había sido su hogar. Pero entonces la realidad volvió a aparecer. Daniel se apartó bruscamente, respirando con dificultad, sus manos temblando mientras se echaba hacia atrás. Los ojos de Olivia estaban muy abiertos, buscando en su rostro, y por primera vez en años, vio a la mujer que una vez había amado, la mujer que había sido su todo. Pero el amor no había sido suficiente. Se puso de pie, pasándose una mano por el pelo, tratando de serenarse. «Esto no cambia nada», dijo, su voz más áspera de lo que pretendía. Ella se estremeció. «Daniel, no». Sus manos se cerraron en puños a los costados. «No puedes decir que nunca dejaste de amarme. No puedes actuar como si esto fuera algo que podemos arreglar. El amor no te impidió irte. El amor no te impidió ocultarme a mi hijo. Así que no te quedes ahí y me digas que ahora importa». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas y tácitas. Olivia tragó saliva, mirando hacia abajo. «Lo sé», susurró. Daniel exhaló bruscamente, girándose hacia la puerta. Necesitaba salir, necesitaba aire, espacio,
cualquier cosa que le impidiera volver a caer en algo que solo lo destruiría de nuevo. Pero cuando alcanzó el pomo de la puerta, Olivia volvió a hablar, su voz tan baja que apenas la escuchó. Ojalá pudiera volver atrás y hacerlo todo de manera diferente. Daniel cerró los ojos, su agarre se apretó en la puerta. Yo también, admitió. Y luego se fue. Daniel apenas durmió después de esa noche. Trató de decirse a sí mismo que no era nada, solo un error de juicio, un momento de debilidad. Pero no importaba cuántas horas pasara caminando por su ático, mirando las luces de la ciudad, no podía quitarse de encima la sensación de los labios de Olivia contra los suyos, la silenciosa devastación en sus ojos cuando se apartó. Había construido su vida sobre el control, asegurándose de que nada ni nadie volviera a tener poder sobre él. Pero ella lo había desechado en un instante. Y lo peor, odiaba que una parte de él lo hubiera deseado. Pero no había lugar para eso ahora. Lo único que importaba era Caleb. Había pasado la última semana integrándose lentamente en la vida de su hijo, apareciendo en los entrenamientos de fútbol, aprendiendo sus pequeños hábitos, sus comidas favoritas. Era cuidadoso, mesurado, nunca se excedía, sabiendo que en cualquier momento Olivia podría escabullirse aún más. Había planeado sentarse con Caleb pronto, para decirle la verdad él mismo, para darle tiempo a procesarla. Había pasado años siendo golpeado por la vida, y si había una cosa que Daniel podía controlar, era cómo su hijo se enteraba de quién era realmente. Pero nunca tuvo la oportunidad. La llamada llegó a media tarde. El número de Olivia parpadeó en su pantalla, pero cuando contestó, no fue su voz la que escuchó. Señor Whitmore, la voz no le era familiar, temblorosa, joven. Soy el maestro de Caleb. Algo sucedió en la escuela. Un pánico frío y desconocido lo recorrió. ¿Qué pasó? Es Caleb, está muy molesto. Salió corriendo de la escuela antes de que pudiéramos detenerlo. Va camino a casa. Una pausa. Señor, creo que se enteró. Daniel ya se estaba moviendo antes de que las palabras se registraran por completo. Su coche lo estaba esperando afuera, y él estaba en el asiento del conductor en segundos, corriendo hacia el apartamento de Olivia. No sabía cómo se había enterado Caleb, pero ya podía imaginar lo peor. Su hijo, su propia carne y sangre, se había visto obligado a escuchar la verdad de otra persona. Apenas se estacionó antes de abrir la puerta de golpe, subiendo las escaleras de dos en dos. En el momento en que entró en el apartamento, lo escuchó. La voz de Caleb, cruda por la traición, temblando de ira. Me mentiste. Daniel llegó a la sala de estar justo a tiempo para ver a Caleb de pie en medio de la habitación, sus pequeñas manos apretadas en puños, su rostro manchado de lágrimas. Olivia estaba sentada en el sofá, sus manos agarrando su manta, luciendo más exhausta que nunca. Estaba tratando de hablar, pero Caleb no estaba escuchando. Daniel dio un paso más cerca. Caleb. El niño se giró hacia él, sus ojos llenos de algo que Daniel nunca había visto antes, pura devastación. Mentiste, escupió Caleb. Su pequeño pecho se agitaba. Todos en la escuela lo saben. Lo sabían antes que yo. Dijeron que eras mi papá y que no me querías. Daniel sintió que el aliento abandonaba su cuerpo. Eso no es cierto. Entonces, ¿dónde estabas? La voz de Caleb se quebró. ¿Dónde estuviste toda mi vida? Daniel dio otro paso adelante, pero Caleb retrocedió, negando violentamente con la cabeza. Estabas ahí fuera, siendo rico y famoso, pero nunca me quisiste, ¿verdad? Su voz temblaba, y cuando se limpió la cara, Daniel se dio cuenta de que estaba llorando. Pensé que tal vez eras un superhéroe o un espía secreto o algo genial. Algo importante. Pero no, simplemente estabas ahí y no te importaba. El pecho de Daniel le dolía. Había pasado toda su vida trabajando por el poder, el control, la riqueza, pero nada de eso lo había preparado para esto.
Ver a su hijo mirarlo como si fuera el peor tipo de persona del mundo. No sabía de ti, dijo Daniel, su voz baja pero firme. Si lo hubiera sabido, Caleb, lo juro. Pero no lo sabías, la voz de Caleb se elevó, su pequeño cuerpo temblaba. Lo supiste durante semanas y aún así no me lo dijiste. Daniel se congeló. No tenía respuesta para eso. La verdad era que había estado esperando el momento adecuado, el momento correcto. Pero nunca había habido un momento correcto, ¿verdad? Y ahora había perdido su oportunidad. Cariño, por favor, susurró Olivia, su voz apenas audible. No queríamos hacerte daño. Caleb se volvió hacia ella, su carita se desmoronó. Me prometiste que no teníamos secretos, dijo, y la traición en su voz destrozó algo dentro de Daniel. Lo prometiste. Olivia comenzó a levantarse, pero en el momento en que lo hizo, su cuerpo vaciló. Se llevó la mano a la frente, sus ojos se cerraron por un segundo demasiado tiempo. Daniel se movió antes de que ella comenzara a caer. Ella se desplomó contra él, su cuerpo alarmantemente ligero. Sintió su respiración superficial e inestable, y su mente se enfocó. Caleb, coge mis llaves, ordenó. El niño no se movió, sus manitas temblaban, sus ojos muy abiertos con algo entre el miedo y la conmoción. Caleb, dijo Daniel de nuevo, más suavemente esta vez. Necesito que me ayudes. Caleb tragó saliva, su labio inferior temblaba, pero asintió y buscó a tientas las llaves en la mesa. Daniel levantó a Olivia en sus brazos, su cabeza descansando contra su pecho, y la sacó por la puerta, moviéndose más rápido de lo que lo había hecho en su vida. El viaje en coche al hospital fue silencioso. Caleb estaba sentado en la parte de atrás, con los brazos alrededor de sí mismo, la cara vuelta hacia la ventanilla. Daniel lo miraba por el espejo retrovisor, necesitando decir algo, pero nada parecía correcto. El peso de todo lo oprimía. Había pasado su vida construyendo un imperio, moldeando el mundo que lo rodeaba en algo que podía controlar. Pero esto no lo podía controlar. Cuando llegaron al hospital, médicos y enfermeras corrieron a su alrededor. Olivia fue llevada en una camilla, desapareciendo tras puertas blancas y estériles. Y de repente, solo estaban Daniel y Caleb, de pie en medio de una sala de espera llena de extraños. Daniel se agachó, poniendo una mano en el hombro de su hijo, pero Caleb se estremeció, su pequeño cuerpo todavía temblaba. Sé que estás enfadado, dijo Daniel en voz baja. Sé que estás herido y tienes todo el derecho a estarlo. Vaciló. Pero no importa lo que pienses de mí, Caleb, te juro que te quiero. Te quise desde el momento en que supe de ti. Caleb no dijo nada, no se movió. Y luego, después de lo que pareció una eternidad, susurró, ¿mi mamá va a morir? Daniel sintió que algo en su interior se rompía. No tenía una respuesta, y por primera vez en su vida, eso lo aterrorizó. La habitación del hospital estaba demasiado silenciosa. El pitido constante de los monitores llenaba el aire, un cruel recordatorio de que el tiempo se escapaba, segundo a segundo. Daniel se sentó junto a la cama de Olivia, sus manos apretadas, su mirada fija en su rostro pálido. Parecía increíblemente frágil, su respiración superficial, cada inhalación más débil que la anterior. Caleb estaba sentado al otro lado de la cama, acurrucado en sí mismo, sus pequeños dedos agarrando la manta como si aferrarse a ella de alguna manera la mantuviera aquí. Los médicos habían hecho lo que pudieron, pero ya no quedaba nada con que luchar. La leucemia había ganado. Había estado ganando mucho antes de que Daniel se enterara, mucho antes de que ella lo dejara volver a su vida. Había pasado su carrera resolviendo problemas, arreglando cosas, asegurándose de que nada estuviera fuera de su control. Pero esto era algo que no podía hacer nada. Olivia se movió, sus párpados revolotearon abriéndose. Su mirada se posó en el primero, luego se movió hacia Caleb. Una sonrisa débil y cansada se dibujó en sus labios. Hola, cariño, murmuró,
su voz apenas un susurro. El rostro de Caleb estaba manchado de lágrimas, sus ojos enrojecidos, su pequeño cuerpo temblaba. Mamá, dijo con voz entrecortada, su vocecita quebrándose. Por favor, no te vayas. Daniel apartó la mirada por un breve momento, porque ver a su hijo rogar por algo que ninguno de ellos podía cambiar era demasiado. Olivia levantó una mano temblorosa, acariciando la mejilla de Caleb, sus dedos apenas podían moverse. Ojalá pudiera quedarme, dijo en voz baja. Ojalá tuviera más tiempo. Caleb negó con la cabeza violentamente. No, no. No puedes irte. Lo prometiste. Caleb. Su voz era suave pero firme, aunque vaciló en los bordes. Cariño, escúchame. Necesito que seas valiente, ¿de acuerdo? No quiero ser valiente, sollozó Caleb. Te quiero. Daniel tragó saliva, con la garganta ardiendo. Había pensado que había terminado de estar enfadado con Olivia, pero en este momento volvió con toda su fuerza. Estaba enfadado porque ella le había ocultado a Caleb, enfadado porque había esperado hasta que se estaba muriendo para decirle la verdad. Enfadado porque después de todos estos años, ella seguía siendo la que se iba. Olivia giró levemente la cabeza, su mirada encontró la de Daniel. Él vio la disculpa en sus ojos antes de que ella hablara. Prométemelo, susurró. Prométeme que lo cuidarás. Contuvo el aliento. Debería haberse resentido por la petición, debería haber sentido su peso como una cadena que lo envolvía. Pero no hubo vacilación cuando respondió, lo haré. Una lágrima rodó por su mejilla. Lo lamento todo, susurró. Irme, mentir, ocultártelo. Pensé que estaba haciendo lo mejor, pero estaba equivocada. Estaba tan equivocada. Daniel se inclinó más cerca, tomando su frágil mano en la suya, apretándola más fuerte de lo que debería, como si pudiera anclarla aquí de alguna manera. Te odié, admitió, su voz áspera, ronca. Durante tanto tiempo te odié. Sus labios temblaron, pero ella asintió. Lo sé. Su agarre en su mano se apretó. Pero nunca dejé de amarte. Su respiración se hizo irregular, sus dedos apretaron los suyos lo mejor que pudieron. Yo también te amé, susurró, su voz apenas audible ahora. Incluso cuando fui demasiado cobarde para quedarme. El pitido del monitor se ralentizó, el ritmo cambió. Su pecho se elevó y descendió en movimientos superficiales y desiguales, cada respiración una lucha. Caleb soltó otro sollozo, agarrando su brazo, negando con la cabeza, susurrando, por favor, no te vayas. Olivia giró la cabeza, mirando a su hijo por última vez. Te quiero, respiró. Y entonces la respiración que acababa de tomar no regresó. La habitación se quedó en silencio. Caleb dejó escapar un sonido roto, hundiendo la cara en las mantas, su pequeño cuerpo temblaba con el peso de un dolor demasiado grande para él. Daniel se sentó congelado, sus manos todavía alrededor de las de Olivia, incapaz de soltarla, no dispuesto a aceptar que se había ido. Pero se había ido, y ninguna cantidad de dinero, ninguna cantidad de poder podía cambiar eso. El médico entró unos momentos después, pero Daniel apenas registró sus palabras. Apenas se dio cuenta cuando los monitores se apagaron, cuando las máquinas se desconectaron, cuando la mano de Olivia finalmente quedó inmóvil en la suya. Todo lo que sabía era que la mujer que una vez había amado, la mujer que lo había roto y luego había regresado solo para destrozarlo de nuevo, se había ido. Y su hijo, acababa de perder a la persona más importante de su vida. Daniel se obligó a moverse, a hacer lo único que sabía que Olivia había querido que hiciera. Se giró hacia Caleb, que estaba acurrucado en la silla, con la cara enterrada en las manos. Daniel se agachó a su lado, vaciló y luego extendió la mano, atrayéndolo a sus brazos. Caleb no se resistió. Se dejó abrazar, se dejó romper, sollozando en el pecho de Daniel mientras Daniel lo abrazaba con fuerza, con la garganta apretada por la emoción.
Te tengo, murmuró Daniel, su voz firme a pesar de que todo se rompía dentro de él. No estás solo. Los pequeños dedos de Caleb se aferraron a la camisa de Daniel, todo su cuerpo temblaba. No quiero que se vaya, susurró, su voz tan pequeña, tan rota. Daniel cerró los ojos, presionando su mejilla contra la cabeza de Caleb. Lo sé, dijo en voz baja. Lo sé. El peso de la responsabilidad se asentó sobre sus hombros, no como una carga, sino como un propósito. Había perdido a Olivia una vez, y ahora la había perdido de nuevo. Pero Caleb todavía estaba aquí. Y pasara lo que pasara, Daniel no le fallaría. Este era su hijo, y Daniel pasaría el resto de su vida demostrando que nunca lo abandonaría. La casa estaba demasiado silenciosa. Durante los últimos 3 días, el aire había estado espeso por el silencio, el tipo de silencio que oprimía todo como un peso pesado y sofocante. El funeral de Olivia había ido y venido, un borrón de condolencias, parientes lejanos y un ataúd bajado a la tierra. Caleb apenas había hablado en todo el tiempo, su carita ilegible, sus dedos agarrados a la manga de la chaqueta de Daniel como si fuera lo único que lo mantenía erguido. Y luego, cuando regresaron a casa, se encerró en su habitación y se negó a salir. Daniel le había dado espacio al principio, entendiendo que el niño necesitaba tiempo. Pero ahora, mientras estaba de pie afuera de la puerta de Caleb, sin escuchar nada más que silencio del otro lado, se preguntó si había cometido un error. Había pasado tantos años controlando cada aspecto de su vida, pero esto, la paternidad, el dolor, la pérdida, era algo que no sabía cómo manejar. No estaba seguro de si lo estaba haciendo bien. Todo lo que sabía era que Caleb estaba sufriendo y no sabía cómo arreglarlo. El sonido de pasos detrás de él lo hizo girar. Geral, su mayordomo de toda la vida, le tendió un pequeño sobre, su expresión ilegible. Esto se dejó con sus cosas, dijo en voz baja. Ella lo escribió para Caleb. Daniel tomó el sobre, sus dedos se apretaron alrededor del papel mientras leía la letra de Olivia. El peso de la misma se asentó profundamente en su pecho. Asintió en señal de agradecimiento silencioso antes de volverse hacia la puerta, dudando solo un segundo antes de llamar. Sin respuesta. Caleb, dijo Daniel, su voz firme. Tengo algo para ti. Aún así, nada. Daniel exhaló, presionando su palma contra la puerta. Sé que estás enfadado. Sé que la echas de menos. Y sé que no importa lo que diga, no lo hará mejor. Pero ella dejó algo para ti. Hizo una pausa. ¿Dejarás que al menos te lo dé? Hubo un largo silencio. Luego, finalmente, el suave sonido de pasos. La puerta se abrió con un crujido, lo suficiente para que Daniel viera la pequeña cara de Caleb, sus ojos enrojecidos, su expresión cautelosa. Sin decir palabra, Daniel tendió el sobre. Caleb lo miró por un momento antes de extender la mano y tomarlo. Luego, sin cerrar la puerta del todo, se dio la vuelta y volvió a sentarse en su cama, sus deditos temblando mientras sacaba la carta. Daniel vaciló. ¿Quieres que me quede? Caleb no respondió de inmediato. Luego, con una voz tan baja que casi se perdió en el aire entre ellos, dijo, sí. Daniel entró, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Se sentó en la silla junto a la cama, observando cómo Caleb desdoblaba la carta. Sus pequeños ojos se movieron a través de las palabras, sus labios se abrieron ligeramente, sus dedos agarrando el papel con tanta fuerza que Daniel temió que se rompiera. Luego, lentamente, la respiración de Caleb se hizo irregular, sus hombros comenzaron a temblar, sus dedos se curvaron alrededor de los bordes de la carta cuando un sollozo escapó de su garganta. Daniel no sabía qué había en la carta. No lo necesitaba. Ya lo sabía. Sabía cómo Olivia habría vertido cada onza de amor y arrepentimiento en esas palabras. Sabía que le habría dicho a Caleb todo lo que nunca había podido decir en voz alta.
Y cuando el niño frente a él se desmoronó, las lágrimas silenciosas se convirtieron en sollozos jadeantes, Daniel hizo lo único que pudo. Lo alcanzó. Caleb no se resistió. Se dejó llevar hacia adelante, hundiendo la cara en el pecho de Daniel, sus diminutas manos agarrando su camisa, agarrándolo como si tuviera miedo de soltarlo. Su pequeño cuerpo temblaba con cada sollozo roto, y Daniel lo abrazó, pasando una mano por su espalda, murmurando suaves palabras tranquilizadoras que ninguno de los dos estaba escuchando realmente. No quiero estar solo, Caleb se atragantó, su voz apagada contra el pecho de Daniel. Daniel cerró los ojos, apretando su agarre. Nunca lo estarás, susurró. Lo decía en serio. No importa que, él no iba a ninguna parte. Daniel abrazó a Caleb con fuerza, sintiendo el cuerpo del niño temblar contra él, sus pequeñas manos agarrando su camisa como un salvavidas. Su hijo finalmente había dejado que la presa se rompiera, el dolor se derramaba en oleadas. Daniel sabía que no había nada que pudiera hacer más que aguantar. Las palabras de Caleb eran crudas, rotas entre sollozos. No es justo. No quiero que se vaya. Lo sé, murmuró Daniel, su voz firme incluso cuando su pecho se le encogió. Yo tampoco. Se quedaron así durante lo que parecieron horas, el peso de la pérdida los presionó. Caleb agarró la carta de Olivia, sus dedos se curvaron alrededor del papel como si tuviera miedo de soltarlo. Cuando sus sollozos se calmaron, susurró, ella dijo que me habrías querido. El agarre de Daniel sobre él se apretó. Lo hice. Lo hago. Ella dijo que cuidarías de mí. Daniel se apartó, lo suficiente para mirar a los ojos llorosos de su hijo. Lo haré. Caleb vaciló, buscando en su rostro. Luego, lentamente, asintió. El tiempo avanzó. Los días se convirtieron en semanas y el dolor no desapareció, pero se suavizó. Daniel cumplió su promesa. Se llevó a Caleb a casa. No solo a su casa, sino a su vida. El ático que una vez había sido un prístino e inerte monumento a su éxito se convirtió en algo diferente. Se llenó de balones de fútbol y dibujos a medio terminar en la nevera. Se llenó de películas nocturnas, cuentos para dormir y risas vacilantes. Caleb todavía tenía días malos, pero Daniel también. Aprendieron a navegarlos juntos. Meses después, en una tranquila mañana de domingo, Daniel encontró a Caleb en la cocina, sus pies colgando de un taburete de la barra, quietos mientras se metía cereales en la boca. Levantó la vista, con la leche goteando por la barbilla, y sonrió. ¿Podemos ir al parque hoy? Daniel arqueó una ceja. Pensé que los domingos eran para dormir hasta tarde. Caleb se encogió de hombros. Mamá siempre decía que deberíamos tomar aire fresco. La mención de Olivia no le dolió tanto como antes. Ya no era una herida, solo una parte de ellos. Daniel revolvió el pelo de Caleb. Entonces supongo que deberíamos escuchar a tu mamá, ¿no? La sonrisa de Caleb se ensanchó y, por primera vez, Daniel sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, paz. Olivia los había dejado a ambos con un agujero en el corazón, pero también les había dejado algo más, una oportunidad, un comienzo. Y Daniel no iba a desperdiciarlo. ¿Estás listo, chico? Sí, dijo Caleb, agarrando su chaqueta. Vamos. Y mientras salían juntos, Daniel supo que esta era su nueva vida. Y él no iba a ninguna parte. Los años pasaron, más rápido de lo que Daniel podría haber imaginado. Al principio, se había tratado de supervivencia, de aprender a ser padre, de cómo equilibrar las reuniones de negocios con los partidos de fútbol, de cómo consolar a un niño afligido cuando apenas sabía cómo procesar sus propias emociones. Pero en algún momento del camino, la supervivencia se había convertido en algo más profundo, una vida, una familia. Caleb creció. Perdió su carita de bebé, reemplazada por los ángulos agudos de la adolescencia. Le quedaban pequeños los zapatos cada pocos meses, sus manos,
antes pequeñas, ahora casi del tamaño de las de Daniel. Desarrolló sus propias opiniones, sus propios sueños. Y, sin embargo, no importa cuánto tiempo pasara, había cosas que nunca cambiaban, la forma en que todavía arrugaba la nariz cuando pensaba demasiado, la forma en que todavía dejaba una luz encendida por la noche, incluso si juraba que ya no tenía miedo a la oscuridad. Daniel una vez había temido la paternidad, había temido no saber cómo ser suficiente. Pero cada cumpleaños, cada evento escolar, cada conversación nocturna con chocolate caliente, se daba cuenta de algo simple pero profundo: era suficiente. No porque tuviera todas las respuestas, no porque tuviera dinero o poder, sino porque había elegido quedarse. Porque había elegido a Caleb una y otra vez, cada día. Ahora, mientras estaba de pie entre el público en una ceremonia de graduación de la escuela secundaria, viendo a su hijo cruzar el escenario, esa verdad se asentó profundamente en su pecho. Caleb se había convertido en alguien de quien Olivia se habría sentido orgullosa. Y mientras Daniel aplaudía, con el corazón henchido de orgullo, sintió el aguijón de su ausencia, pero también la calidez de su presencia en todo lo que Caleb se había convertido. Después de la ceremonia, Caleb lo encontró entre la multitud, su gorra ladeada, su diploma agarrado en una mano. Así que, dijo sonriendo, supongo que lo hice. Daniel sonrió. Nunca lo dudé ni por un segundo. Caleb puso los ojos en blanco, pero luego su expresión se suavizó. Gracias, papá. No era la primera vez que lo llamaba así, ni mucho menos, pero aún así golpeaba a Daniel de la misma manera que siempre lo hacía, asentándose en un lugar profundo dentro de él que no sabía que existía antes. Caleb extendió la mano, apretando el hombro de su hijo. Siempre. Mientras caminaban hacia el coche, Caleb lo miró de reojo. ¿Crees que mamá se habría sentido orgullosa? Daniel lo miró, al chico, no, al joven que Olivia le había dejado a su cuidado. Y por primera vez, no sintió el viejo peso de la culpa o el arrepentimiento. Simplemente sintió certeza. Ella ya lo está. Caleb sonrió, mirando hacia abajo por un segundo antes de asentir. Daniel lo observó y, en ese momento, supo que estaba exactamente donde debía estar. Y no cambiaría nada.